Nosotros estamos donde están muchos socialistas. Nosotros no fuimos a Madrid contra nadie. Y el Partido Socialista aquí en Navarra, bueno, pues lo que tiene que aclarar y tiene que aclarar a sus votantes es qué es lo que va a hacer. Ya ha dicho públicamente que quiere ser el salvavidas de Geroa Bai. Ya ha dicho públicamente que quiere gobernar con los nacionalistas. Pues bien, yo lo que le digo al PSN, al Partido Socialista de Navarra, es que gobernar con los nacionalistas no, es gratis. Que lo pueden ver con lo que ha ocurrido ahora mismo en Madrid, con las presiones que le están realizando al presidente del gobierno, que los nacionalistas en Navarra no van a renunciar a su proyecto identitario, no van a renunciar a su proyecto político, que no va a haber un acuerdo entre Geroa Bai y el Partido Socialista de Navarra que no suponga avances en que Navarra vaya hacia el País Vasco, porque si no, Geroa Bai, ¿qué es lo que está haciendo? Geroa Bai va a defender su proyecto político, claro, como nosotros vamos a defender el nuestro. Yo creo que la falta de liderazgo en Unión del Pueblo Navarro, la falta de proyecto político, la falta de personalidad política propia por parte de UPN, que cada día lo vemos más mimetizado con el Partido Popular y con la derecha española, bueno, pues mi mensaje a UPN es que más le valdría vigilar a su electorado, a sus bases que están muy enfadadas y muy descontentas por esta deriva radical que está teniendo Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Pues bueno, pues esta defensa de los fueros que tanto hace de proyecto político propio, pues no lo vimos ayer, pero claro, ya se juntó con partidos que quieren acabar con la foralidad de Navarra, entre otras cosas. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que, bueno, pues eso es lo que vimos ayer en UPN.